Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Cordial saludo para todos y para todas que están mirando este video. Me alegro mucho de estar aquí y compartir con ustedes un poco acerca del tema de la Mariología, que es el tema que nos congrega en este video, de lo cual ya hemos empezado a hablar en la clase presencial. Recuerda que se los he dicho que el estudio de la Mariología lo podemos hacer desde, pues, el tratado lo podemos mirar desde tres perspectivas. Uno de la Mariología bíblica, aquel de la Mariología histórica y de la Mariología sistemática. Y recuerda que en la primera clase, pues, hemos hecho un recorrido sobre la Mariología bíblica. Hemos buscado hacer unas lecturas acerca de la vocación de Abraham y haciendo una comparación con la vocación de María. También hemos hecho una lectura de la vocación de Ruth y de otras vocaciones del Antiguo Testamento, de la maternidad, del hecho de la esterilidad de las mujeres, de los patriarcas y también pensando un poco el sentido teológico de la esterilidad. Y yo les prometí que para culminar esta temática bíblica, que iba a ser una lección divina acerca de la Mariología, acerca del Magnífica, que digamos que es el punto culme del Evangelio de Lucas, que es el evangelista que dedica más espacio, más tiempo, más tinta para hablar acerca de María, para hablar acerca de la familia de Nazaret, en los evangelios que nosotros conocemos como Evangelio de la Infancia. El Cántico del Magnífica él retoma algunos temas que son muy presentes en el Antiguo Testamento. De hecho, el Cántico del Magnífica y el Cántico de Ana, por ejemplo, hay muchas lecturas acerca de las semejanzas entre los dos cánticos. De cierta manera, Lucas retoma toda esta tradición del Antiguo Testamento de los cánticos. Está el Cántico del Magnífica, está el Cántico de Simeón, está el Cántico de Zacarías. Pues, hay muchos cánticos en el Evangelio de Lucas. Pero yo quisiera hoy hablar un poco, ahondar un poco más en este cántico tan especial que es el Cántico del Magnífica, que nosotros de alguna manera lo conocemos, ya lo hemos meditado, ya hemos hablado acerca de él, pero hoy yo quisiera especialmente relacionar el tema del cántico con la temática del pobre. La lectura no es mía, la lectura es una lectura que hace un grupo de teólogos del Brasil, un grupo de biblistas, y que me parece muy interesante. Y yo nombro esta clase como María y los pobres, una hermenéutica posible del Magnífica. ¿Sí? Y yo quisiera empezar hablando un poco acerca del Evangelio de Lucas. Nosotros sabemos que los evangelistas no escribieron el Evangelio en las alturas, sino que lo escribieron desde la experiencia que se vivía en las distintas comunidades de aquella época y por lo tanto los evangelios tienen unas temáticas especiales. Digamos que al leer el Evangelio podemos encontrar algunos destinatarios de este mismo Evangelio y también podemos encontrar como que unos ejes transversales. Esta palabra es muy difícil de hablar en español, pero podemos encontrar como unos ejes que conducen el Evangelio, como una especie de eje temático del Evangelio. En el Evangelio de Lucas, el tema de los pobres es uno de estos, digamos, ejes temáticos que el evangelista utiliza en la construcción
en la redacción del Evangelio. Como ya hemos visto en clase, el proceso de construcción de los Evangelios, ¿no? Todos los 4 verbos que me parecen muy importantes a partir de la Carta del Vaticano II, me olvidé el nombre, pero en fin, de la Carta acerca de la Divina Revelación. Ahí está cómo fue la construcción del Evangelio. En Lucas, por ejemplo, si nosotros leemos el texto de Lucas 4, los pobres son los evangelizados. Lucas 4, 18, 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Son los pobres los evangelizados por Jesús en el Evangelio de Lucas. Si leemos Lucas 12, 13 y 21, los ricos son los insensatos, aquellos que no podrán entrar en el reino del cielo gracias a su insensatez. Igualmente, en Lucas 18, 18, 30, la riqueza y el reino, el tema de la riqueza y del reino. Si miramos también, por ejemplo, Lucas 21, 1, 4, en la ofrenda de los pobres que es acepta por Dios, mientras la ofrenda de los ricos pues no es acepta porque los ricos ofrecen lo que les queda, lo que les sobra, mientras los pobres ofrecen todo lo que tienen, ¿sí? Y hay otros textos en el Evangelio de Lucas, pero quedémonos solo con estos textos. Igualmente, cuando ustedes tengan en manos las ideas positivas, ahí están las citas para que ustedes puedan ir leyendo el Evangelio y puedan asimismo darse cuenta de que la temática del pobre atraviesa todo el Evangelio de Lucas. Así como digamos que toda la Biblia está atravesada por la temática social, por la temática del pobre. Es una de las temáticas que están presentes en la Biblia, en los textos bíblicos. Claro que no es la única, pero es una de ellas, ¿sí? Los pobres, como se les dije, son como que unos personajes predilectos del Evangelio de Lucas. Él siempre está retomando esta tradición, siempre está hablando de los pobres. Y él ahí no está escribiendo, no está inventando algo nuevo. La temática de los pobres ella empieza desde el Antiguo Testamento. Digamos que en la tradición de los pobres de Yahvé, ¿sí? Es una tradición que está presente desde los textos de la huida de Egipto y desde otros textos del Antiguo Testamento, del Éxodo y etc. Pero en Lucas el anuncio del Evangelio está relacionado con la forma como se acoge al pobre. Digamos que de cierta manera la validez del anuncio tiene que ver con la forma como los discípulos y las discípulas acogen al pobre. Yo no estoy hablando de los pobres de espíritu, que me parece muy bonito también, pero estoy hablando del pobre concreto, el pobre socioeconómico. En Lucas los pobres son los predilectos de Dios, como la Iglesia de Latinoamérica ha afirmado que los pobres son un lugar teológico privilegiado y que Dios ha hecho una opción preferencial por los pobres. Pues bien, en el Evangelio de Lucas está esa opción de Dios por los pobres. Y no es solo una pobreza de corazón, no es una pobreza moral, no es solo una pobreza espiritual, es una pobreza socioeconómica. Me parece que hay que dejar esto muy claro, porque en las distintas formas de vivir el cristianismo, nosotros sabemos muy bien reconocer la pobreza material, la pobreza espiritual, la pobreza moral, pero a la hora de hablar del pecado en la pobreza socioeconómica, como que ahí tenemos algunos problemas, ¿sí? Y yo les dejo una pregunta para que ustedes puedan meditar. ¿Por qué hay pobreza en el mundo? ¿Por qué hay personas que tienen tanto y personas que tienen tan poco? ¿Por qué hay gente que acumula, 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 mientras hay gente que no tiene nada? ¿Cuál es la raíz de la pobreza? ¿Será que en la pobreza también no está el pecado? No porque el pobre sea pecador, sino porque ¿será que el pobre no es víctima del pecado
de algunos que acumulan, 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 mientras los otros no tienen, no tienen y no tienen. Yo se les pregunto, ¿por qué hay pobreza en el mundo? Un poquito de agua y un poquito de café, porque yo no logro hablar mucho tiempo sin agua, ¿sí? Y yo tengo mi respuesta, ¿sí? Para mí, la pobreza en el mundo es fruto de una estructura de pecado, de una estructura que nosotros podemos detectar ya en la lectura que hacemos del Génesis, por ejemplo. Hay en el mundo una estructura de pecado. Hay unas personas que se adueñan de la creación y olvidan que el mandato de Dios es el compartir. Si ustedes miran el texto de la creación, ahí Dios está diciendo que nosotros somos responsables por la creación. Nosotros tenemos que cuidar de la creación y no hacer que la creación sea nuestra propiedad. Recuerda cuando yo hablaba en clase de esta tendencia que nosotros tenemos como seres humanos a mirar la vida como tenencia, siempre tener, 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 tener y no como compartir. Nosotros no somos los dueños de la creación. Nosotros somos los cuidadores de la creación. Nosotros no somos aquellos que vamos a mandar en la creación. Nosotros somos aquellos que van a cuidar, a ser responsables por la creación. ¿Sí? ¿Estamos? Me parece que la pobreza es fruto de la codicia, del egoísmo, digamos que de unos pocos que quieren ser dueños y no cuidadores. La pobreza me parece que es fruto de una sociedad que ha olvidado que el centro es Dios y la comunidad. Me parece que la pobreza ya empieza cuando nosotros olvidamos que el centro de la creación, el centro del mundo es Dios y no nuestros deseos personales de tener, 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 tener y tener. ¿Sí? Y bueno, teniendo como como telón de fondo este tema, podemos leer el texto del Magnífica. Si ustedes ahí tienen la Biblia, por favor, ustedes pueden acercarse al texto que está en Lucas. Yo aquí tengo mi texto. Ya se los voy a decir la cita exacta. Lucas 1, el capítulo 1, ¿no? Y el versículo 46. Recuerda que ahí estamos hablando de la María misionera, ¿no? Que es esta María que va al encuentro de Isabel, la María evangelizadora. Ella ya ha sido evangelizada por el ángel, ya sabe que vendrá el Salvador y ahora ella va hasta Isabel a comunicar esta buena noticia, a llevar a Jesús hasta la familia de Isabel. Digamos que ahí está el encuentro entre el Primer Testamento y el Segundo Testamento. ¿Sí? Entonces, empieza diciendo que mi alma canta la grandeza del Señor. Y me parece que ahí hay que detenernos un poco. Mi alma canta la grandeza del Señor. Creo que después de 2000 años de lectura del Magnífica, o un poquito más, ¿qué es la grandeza del Señor? ¿De qué grandeza María está hablando ahí? Seguramente algunos van a contestar, pues está hablando de la omnipotencia, de la omnipresencia, de todos los atributos divinos que nosotros ya conocemos muy bien por la filosofía, por la catequesis, en fin. Pero no, María está retomando una temática del Antiguo Testamento. La grandeza del Señor está presente en textos, por ejemplo, como Éxodo 3, 7 y 10, o el texto de Deuteronomio 15, 1 a 18. Y ahí también, en Lucas 4, por ejemplo, 18 y 19, Nuevo Testamento, también habla de la grandeza del Señor. La grandeza del Señor básicamente hace referencia al año jubilar, en donde la sociedad volvía o retomaba a ser igualitaria. Si ustedes leen los textos que yo he citado ahí, ustedes van a ver que la grandeza del Señor, toda vez que se habla en restaurar la grandeza del Señor, está hablando en retomar el modelo de vida, el modelo de compartir, el modelo de las 12 tribus, pero más que esto, el modelo en donde todas las personas tenían una función y tenía
los derechos y los deberes iguales en la sociedad. O sea, no existía pobre en esta sociedad. La grandeza del Señor es una sociedad en donde no haya pobres, básicamente. Hay que ahondar un poco más. Si ustedes miran, por ejemplo, Egipto, la descripción que hacemos del sistema de Egipto es un sistema en donde hay pobreza. ¿Por qué? Porque hay una estructura militar, hay una estructura administrativa, hay una estructura religiosa, hay unos opresores y hay unos oprimidos en la estructura de Egipto. Mientras en la estructura de la nueva comunidad, de la comunidad de las 12 tribus, no hay oprimidos y opresores. Porque esas 12 tribus todos son iguales. Tienen los mismos derechos y tienen los mismos deberes y tienen funciones sociales definidas. Esto me parece muy bonito en la lectura que podemos hacer del modelo de Egipto y del modelo de Israel. ¿Sí? Y si ustedes miren la figura de Faraón y la compara con la figura de Dios, es muy distinta. Porque la figura del faraón también representaba una especie de Dios en el Egipto. Pero el faraón se aprovecha de la necesidad del pueblo. Dios es lo contrario. Dios mira la necesidad del pueblo y sufre con la pobreza que tiene el pueblo. ¿Te recuerdas de los verbos allá en Éxodo? Yo he visto, he conocido, he bajado y voy a liberar a mi pueblo. Me parece muy bonito, ¿sí? El faraón acapara todo el dinero de la gente y se apropia de sus bienes. Mientras Dios, lo contrario, Dios promete que va a dar bienes para los pobres. Dios promete una descendencia, Dios promete tierra a Abraham. Dios deja su creación sobre la responsabilidad del ser humano. Es lo contrario de lo que hace, por ejemplo, el faraón. Me parece muy bonito hacer estos análisis, ¿no? Cuando nosotros estudiamos los 11 primeros capítulos del Génesis, nos damos cuenta de que ahí hay un mal social también. Hay un pecado social, no hay solo pecado moral. Nosotros, como se los he dicho ya, nosotros reconocemos muy bien el pecado moral. Pero, ¿y el pecado social? El pecado del egoísmo. El pecado de acaparar todas las cosas, el pecado de querer construir una sociedad en donde prevalezca lo económico, arriba de todo, y en donde pocas personas tengan acceso al bienestar económico y la mayoría de las personas viva en la pobreza. La queda del reino de Judá es una demostración de cómo este pecado nos lleva a la ruina. Porque ahí, básicamente, han puesto su confianza en los bienes económicos y algunos pocos, la monarquía, los que hacían parte de la realeza, han quedado con todo. Mientras los pobres y los profetas denuncian esta situación, estaban sufriendo por esto. En fin, me parece muy interesante hacer ese análisis. En la tradición deuteronomista, que es la tradición que habla de la grandeza del Señor, es una tradición que valora mucho los pobres. Así como Lucas valora los pobres, en la tradición deuteronomista también se valora a los pobres. ¿Y por qué se valora a los pobres ahí? Pues exactamente por esto, porque los pobres en el mundo no tienen quien los mire. La única confianza de los pobres es Dios, solo Dios. Y me parece también muy bonito este detalle. Entonces, la desobediencia moral no es solo el pecado en el Génesis, es también el egoísmo, la codicia, el pecado social. O sea que hay que también mirar cómo esta tendencia humana a la tenencia causa mal en el mundo, ¿sí? Y si nosotros seguimos leyendo el Magnífica, ¿cuál es la respuesta de Dios para esto? La respuesta está aquí: a los hambrientos los sació de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Vean que Dios toma parte en esa lucha. Y Dios toma una parte
claramente definida. Dios está de parte de los pobres. Como ya se los he dicho, Dios tiene una opción preferencial por los pobres, al menos en este texto. Porque en María empieza a tener realidad la esperanza de los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé en el Antiguo Testamento han confiado en la monarquía, pero la monarquía los ha decepcionado. Entonces tenían que confiar en otra cosa. Y confiaron en Dios mismo. Y cuando vino Jesús, ellos han encontrado en Jesús su esperanza. Y no es solo una esperanza escatológica, que también lo es. No es solo una esperanza moral, también lo es. No es solo una esperanza espiritual, también lo es. Es también una esperanza socioeconómica. Me parece que la lucha por el reino de Dios va de mano también con las luchas y las causas sociales del planeta. Por esto que yo sigo manteniendo que una persona mariana, una persona que lee el Magnífica, tiene que ser una persona que de cierta manera es capaz de hacer esa opción por los pobres, por las causas sociales, por la justicia. Porque el texto de Magnífica está retomando estos temas. Los textos del Magnífica está hablando de reconstruir la grandeza de Dios. ¿Cómo podemos hablar de la grandeza de Dios en una sociedad como la nuestra? Y no me importa si sea un país comunista o un país capitalista, porque tanto Venezuela como Colombia, Brasil y Estados Unidos son países en donde el poder, en donde el dinero, en donde lo económico prevalece. El problema no es el sistema económico, el problema es cómo los sistemas económicos siguen generando a pobres, cómo los sistemas económicos siguen sirviendo apenas a algunos, cómo los sistemas económicos siguen impidiendo a que nosotros seamos responsables y cuidadores de la creación. Y en esto los sistemas son iguales. El feudalismo en la Edad Media tenía problemas así. La Grecia antigua tenía problemas. El neoliberalismo tiene problemas. El capitalismo tiene problemas. El comunismo tiene problemas. Porque la gran problemática no son los sistemas económicos en sí, sino nosotros, los seres humanos, y esa tendencia que nosotros tenemos a establecer el mundo como propiedad nuestra. Por ejemplo, todos los problemas ambientales que se generan hoy en día. ¿Qué respuesta el Magnífica puede dar a la problemática ambiental? Es que la respuesta del Magnífica es que nosotros somos responsables de esta creación y que en Jesús se ha empezado a establecer la grandeza del Señor. Pero nosotros participamos de esta construcción de la grandeza del Señor y por lo tanto, al cuidar del medio ambiente, estamos siendo responsables por esa creación y estamos ayudando a que prevalezca la grandeza del Señor y no la pobreza. Me parece, ¿sí? Entonces, yo se les voy a enviar las ideas positivas y alguna duda, por favor, me escriba. Y esta es una de las lecturas posibles. Hay muchos otros temas para ahondar en el Magnífica, tanto a partir de la temática del pobre como a partir de otras temáticas también, pero que aquí por el tiempo nosotros no alcanzamos. Este me parece mucho más como que dejarlos un poquito de inquietudes para que ustedes mismos puedan seguir ahondando en esa temática. Y vamos a terminar esta clase tratando de pedir a María Santísima, a ella que es nuestra Madre, para que nos acompañe y para que nos ayude a trabajar por la grandeza del Señor. Así que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza.
saber de ti.